A un mes del Mundial, el gobierno de Claudia Sheinbaum quedó atrapado en una decisión que parecía administrativa, pero olía a maniobra política recortar el calendario escolar antes de tiempo. El pretexto oficial sonó sencillo: calor, cierre de ciclo, organización, mundial, pero la explicación se desplomó casi de inmediato, porque los partidos no chocaban con las clases, porque solo la inauguración caía dentro del horario escolar, y porque millones de padres entendieron algo elemental: si la escuela deja de enseñar en las últimas semanas, el problema no se resuelve cerrando antes, se resuelve gobernando mejor. Ahí comenzó el incendio. Mario Delgado lanzó la idea, pero Claudia Sheinbaum decidió cubrirlo. En la mañanera, no lo presentó como una ocurrencia, lo defendió como una propuesta supuestamente surgida desde autoridades educativas. Esa defensa fue clave, porque convirtió una torpeza de gabinete en una decisión asociada directamente con la presidenta. Y entonces ocurrió lo que el gobierno no esperaba: la presión no vino solo de la oposición, vino de padres de familia, empresarios, sectores educativos, ciudadanos irritados y voces que vieron en la medida una señal de improvisación. El Mundial, que debía ser escaparate de orden y prestigio, empezó a convertirse en espejo de descontrol. Pero la pregunta más incómoda no era por qué querían adelantar vacaciones. La pregunta real era esta: ¿a quién intentaba desactivar Claudia Sheinbaum antes del 11 de junio? Porque detrás del calendario escolar aparecía una sombra mucho más seria: la CNTE. Una fuerza magisterial que entiende las calles, domina los plantones, mide sus tiempos con precisión sindical y sabe que un evento global multiplica cualquier protesta. Frente a cámaras internacionales, turistas, FIFA y gobiernos extranjeros, una movilización no sería una molestia local, sería una crisis política. Sheinbaum parecía enfrentar una ecuación venenosa. Si mantenía el recorte, quedaba como una presidenta dispuesta a sacrificar clases para evitar protestas. Si retrocedía, mostraba que la presión social podía doblar al gobierno antes de que comenzara el Mundial. Y retrocedió. El calendario quedó igual. Las vacaciones seguirían en julio. Pero el daño ya estaba hecho. La maniobra expuso miedo, descoordinación y una verdad más profunda: el Mundial no solo amenaza con traer turistas y reflectores, también puede traer a la superficie todos los conflictos que el gobierno quería mantener lejos de las cámaras. Y esa es la primera señal de una tormenta que apenas empieza. Para entender por qué una discusión sobre el calendario escolar terminó golpeando directamente a Claudia Sheinbaum, hay que mirar el verdadero tablero de poder detrás del conflicto. Porque esto nunca fue solamente educación, nunca fue solamente calor, y mucho menos fútbol. El problema real era el miedo del gobierno a perder el control de las calles justo antes del Mundial. Durante años, la CNTE había dejado de ser el monstruo político que aterrorizaba a los gobiernos federales. La reforma educativa de Enrique Peña Nieto redujo parte de su poder. Hubo enfrentamientos brutales, bloqueos, violencia y una presión enorme del Estado. Pero al final, el sindicato quedó debilitado, fragmentado, mucho menos capaz de paralizar regiones enteras. Entonces llegó López Obrador, y ahí cambió todo. AMLO entendió algo que ningún político ignora en México: la CNTE no solo mueve maestros, mueve votos, comunidades, estructuras locales y presión territorial. En estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, su influencia rebasa las escuelas. ¿Tienen capacidad de movilización social? ¿Tienen redes? ¿Tienen presencia política? En 2018. Esa maquinaria ayudó a construir la victoria de Morena. Hubo maestros promoviendo movilizaciones, hubo presión territorial, hubo estructuras sindicales movilizando padres de familia el día de la elección, y a cambio, López Obrador abrió nuevamente las puertas del poder a la coordinadora. La CNTE recuperó espacios, recuperó influencia, recuperó interlocución política, pero también empezó a exigir más. Ese fue el problema que Claudia Sheinbaum heredó. Durante la campaña presidencial,
Sheinbaum prometió cosas que sonaban políticamente rentables, pero financieramente explosivas. Promesas ligadas a salarios, pensiones, homologaciones y beneficios laborales imposibles de sostener sin romper el presupuesto federal. Y cuando llegó al poder, apareció la realidad. No había dinero suficiente. Las finanzas públicas comenzaron a tensarse. El gobierno ya enfrentaba presión por programas sociales, deuda, infraestructura, subsidios y pensiones. Cada nueva concesión significaba abrir otro agujero presupuestal. Entonces empezó el choque silencioso entre Claudia Sheinbaum y la CNTE. Porque la coordinadora no estaba negociando con López Obrador, estaba negociando con una nueva presidenta. Y eso cambiaba completamente las reglas del juego. Mientras tanto, otro factor comenzó a complicar todo el mundial. Para Claudia Sheinbaum, el torneo representa mucho más que deporte. Es una vitrina internacional gigantesca. Una oportunidad para mostrar estabilidad, capacidad organizativa y gobernabilidad. Después de años de violencia, inseguridad y crisis internas, el mundial debía servir como símbolo de fortaleza nacional. Pero para los grupos inconformes, el mundial también representa una oportunidad histórica. Porque ningún plantón normal recibe atención global. Ninguna protesta cotidiana coloca a México en titulares internacionales. El mundial sí, y la CNTE lo entendió rápidamente. Las amenazas de boicot empezaron a crecer, no necesariamente para cancelar partidos. Eso sería casi imposible. El verdadero riesgo era otros bloqueos. Marchas, caos, diao, presión mediática y escenas de desorden circulando frente al planeta entero. Ahí es donde Mario Delgado entra como pieza central. Como secretario de Educación, él conoce perfectamente cómo opera la CNTE, sabe que el movimiento magisterial funciona alrededor del calendario escolar. Las movilizaciones masivas dependen del ciclo de clases. Los plantones tienen horarios casi idénticos a jornadas laborales. La fuerza sindical disminuye drásticamente cuando llegan vacaciones. Y entonces apareció la idea del recorte. Reducir el ciclo escolar implicaba dispersar maestros antes del momento más delicado. Significaba mandar a miles de docentes de regreso a sus regiones. Romper la concentración. Debilitar logística. Desactivar presión callejera justo antes del mundial. Por eso la explicación oficial comenzó a verse tan frágil. Porque el calor no explicaba todo. Porque los horarios de los partidos no justificaban la medida. Porque la lógica política empezó a pesar más que la lógica educativa. Y Claudia Sheinbaum quedó atrapada entre dos peligros enormes. Por un lado, necesitaba evitar imágenes de caos internacional durante el mundial. Por otro, no podía mostrarse sometida ante presiones sindicales. Cualquier error podía convertir el torneo más importante del planeta en una exhibición pública de debilidad presidencial. Entonces el conflicto dejó de ser educativo y empezó a convertirse en una prueba de poder entre Claudia Sheinbaum y las fuerzas que ayudaron a llevar a Morena al gobierno. La tensión explotó cuando el gobierno descubrió algo mucho más peligroso que una protesta aislada. Distintos grupos inconformes comenzaban a coincidir alrededor del mundial. No era solo la CNTE. De pronto aparecieron colectivos de madres buscadoras, transportistas molestos, agricultores golpeados por decisiones federales, estudiantes inconformes, sectores empresariales preocupados por el caos logístico, todos mirando la misma fecha 11 de junio. Y ahí Claudia Sheinbaum empezó a enfrentar un escenario que ningún gobierno quiere vivir antes de un evento internacional, la posibilidad de que múltiples conflictos separados se fusionaran en una sola narrativa de crisis nacional. Porque eso cambia todo. Una protesta aislada puede contenerse. Un sindicato puede negociarse. Un grupo puede desgastarse. Pero cuando distintos sectores comienzan a verse entre sí como parte del mismo descontento, el problema deja de ser operativo y se vuelve político. El gobierno intentó bajar la presión rápidamente. Mario Delgado reculó. La SEP mantuvo el calendario original. Las vacaciones seguirían en julio. Oficialmente, el asunto quedaba cerrado. Pero el daño ya estaba hecho.
porque el retroceso no fue interpretado como diálogo, fue interpretado como miedo. Y en política, cuando un gobierno retrocede demasiado rápido, los grupos de presión entienden algo inmediato: el poder sí puede doblarse. La CNTE lo leyó así. Los colectivos también. Y entonces comenzó la verdadera amenaza para Claudia Sheinbaum: perder la capacidad de disuasión antes del Mundial. Porque una vez que distintos movimientos creen que el gobierno está nervioso, las exigencias crecen, las amenazas aumentan, las movilizaciones se vuelven más agresivas, y cada grupo intenta medir hasta dónde puede tensar la cuerda. Mientras tanto, el contexto empeoraba. Las obras alrededor del Mundial avanzaban bajo presión. Había críticas por infraestructura improvisada, problemas de movilidad, dudas sobre transporte, señalamientos contra proyectos incompletos. Cada error alimentaba la percepción de improvisación. Y en medio de todo eso, apareció otro temor enorme dentro del gobierno: las imágenes internacionales. Porque Claudia Sheinbaum entiende perfectamente el peso simbólico del Mundial. No se trata solamente de estadios llenos, se trata de cómo el mundo verá a México durante esas semanas. Una sola escena de caos puede destruir meses de narrativa oficial. Un bloqueo cerca del Azteca, turistas caminando entre protestas, policías enfrentando maestros, colectivos denunciando desaparecidos frente a cámaras extranjeras. Todo eso puede convertirse en una crisis global en minutos. Y ahí entra el factor más delicado de todos: la capacidad histórica de movilización de la CNTE. En Oaxaca, Guerrero y Chiapas existe memoria política sobre lo que ocurre cuando el Estado confronta directamente al magisterio radical. Bloqueos, incendios, enfrentamientos y ciudades paralizadas forman parte del historial del conflicto. Eso hace que el gobierno camine sobre una línea peligrosísima. Si Claudia Sheinbaum cede demasiado, proyecta debilidad. Pero si reprime, corre el riesgo de provocar exactamente las imágenes que quiere evitar antes del Mundial. Y ese dilema empezó a dividir incluso al propio oficialismo. Algunos sectores cercanos al gobierno querían negociar rápidamente y apagar el conflicto a cualquier costo. Otros creían que ceder ante la CNTE solo fortalecería futuras presiones. Y mientras el debate interno crecía, la oposición aprovechaba cada contradicción. Porque el escándalo ya no giraba únicamente alrededor de las escuelas. Ahora giraba alrededor de una pregunta mucho más grave: ¿quién controla realmente las calles de México en la antesala del Mundial? Y esa pregunta empezó a perseguir directamente a Claudia Sheinbaum. Porque el torneo que debía consolidar su imagen presidencial comenzaba lentamente a convertirse en el escenario perfecto para medir la fragilidad política de su gobierno. Detrás del intento de recortar el calendario escolar existía algo todavía más profundo que el miedo a las protestas. Existía una estrategia de contención política diseñada para proteger la imagen del gobierno de Claudia Sheinbaum en el momento más delicado de su primer gran escaparate internacional. Porque el Mundial representa una prueba brutal para cualquier presidente. No importa cuántos programas sociales existan, no importa cuánto controle un gobierno la narrativa interna. Cuando llegan cámaras internacionales, periodistas extranjeros y millones de visitantes, el margen para ocultar conflictos prácticamente desaparece. Claudia Sheinbaum lo sabe. Por eso, desde el inicio, su administración ha intentado construir una imagen de estabilidad, orden, continuidad, gobernabilidad. La idea central es proyectar que Morena sigue teniendo control absoluto del país incluso después de López Obrador. Pero ahí aparece el verdadero problema. Muchas de las fuerzas que ayudaron a construir el poder de Morena no funcionan bajo lógica institucional. Funcionan bajo presión, bajo negociación permanente, bajo capacidad de amenaza. La CNTE es uno de esos casos. Durante años, López Obrador manejó esa relación desde una lógica muy personal. Negociaba directamente, cedía parcialmente, administraba el conflicto, permitía ciertos márgenes de presión y, sobre todo, mantenía un vínculo político construido desde décadas atrás. Claudia Sheinbaum no tiene esa misma relación histórica.
Ella heredó compromisos que no construyó completamente. Heredó expectativas enormes. Heredó promesas financieramente inviables. Y heredó movimientos sociales acostumbrados a presionar hasta conseguir algo. Ahí empieza la verdadera dificultad de su presidencia. Porque Sheinbaum intenta gobernar como administradora técnica en un sistema que muchas veces responde a fuerza política territorial. Y cuando ambas cosas chocan, aparecen crisis como esta. El intento de adelantar vacaciones revela precisamente esa lógica. No parecía una decisión educativa diseñada para mejorar aprendizaje. Parecía una operación preventiva. Una manera de reducir riesgos antes del Mundial. Una forma de desactivar capacidad de movilización sin confrontar directamente a la CNTE. Esa es la parte clave. Porque el gobierno no quería imágenes de represión. No quería policías golpeando maestros. No quería gases lacrimógenos frente a turistas. No quería escenas de caos transmitidas mundialmente. Entonces apareció una estrategia más silenciosa, dispersar primero y evitar el conflicto después. Pero el cálculo falló. Falló porque subestimaron la reacción pública. Y falló porque la maniobra se volvió demasiado visible demasiado rápido. Cuando la sociedad percibe que un gobierno modifica decisiones nacionales por miedo a protestas, el impacto político es enorme, porque la discusión deja de tratarse sobre escuelas o vacaciones. Empieza a tratarse sobre autoridad. Y ahí Claudia Sheinbaum quedó atrapada. Si insistía en el recorte, fortalecía la sospecha de que el gobierno temía un estallido social durante el Mundial. Si reculaba, confirmaba que la presión pública podía obligar a Morena a retroceder. Eligió retroceder. Pero el retroceso abrió otra grieta mucho más peligrosa, exhibió divisiones internas. Mario Delgado quedó debilitado. Su discurso fue criticado incluso fuera de la oposición. Las explicaciones oficiales cambiaban constantemente. Unos hablaban de calor, otros de logística, otros de solicitudes educativas. Nada sonaba sólido. Y mientras el gobierno intentaba reorganizar el mensaje, los grupos inconformes entendieron algo fundamental. El Mundial es el punto más vulnerable de la administración Sheinbaum. Eso cambia completamente la negociación política. Porque ahora cualquier sector descontento sabe que tiene una ventana internacional de presión, y eso multiplica el valor estratégico de cada protesta. Los transportistas lo entienden. Los colectivos de desaparecidos lo entienden. Los agricultores lo entienden. Y la CNTE lo entiende mejor que nadie. Especialmente porque la coordinadora tiene experiencia histórica usando momentos de alta exposición nacional para incrementar presión política. Saben cómo bloquear, saben cómo paralizar, saben cómo generar imágenes de crisis, pero hay otro elemento todavía más delicado para Claudia Sheinbaum. La presidenta necesita demostrar que puede controlar el país sin depender completamente del estilo político de López Obrador. Necesita construir autoridad propia. Necesita probar que puede negociar, contener y gobernar bajo sus propias reglas. Y justamente ahí aparece el riesgo más grande. Porque si la CNT logra doblar al gobierno antes del Mundial, otros movimientos entenderán que la presión funciona. Y cuando distintos grupos perciben debilidad simultáneamente, el costo político puede crecer en cadena. Por eso este conflicto es mucho más serio de lo que parece. No estamos viendo simplemente una pelea sobre escuelas. Estamos viendo el primer gran examen de Claudia Sheinbaum frente a fuerzas sociales que ayudaron a construir el poder de Morena y que ahora podrían convertirse en el principal dolor de cabeza de su presidencia. Y mientras el reloj avanza hacia el Mundial, el gobierno enfrenta una realidad incómoda. Cada protesta futura ya no será solo una protesta nacional. Será una amenaza potencial contra la imagen internacional completa del nuevo gobierno mexicano. El problema para Claudia Sheinbaum es que las crisis políticas rara vez permanecen aisladas. Y cuando un gobierno empieza a mostrar señales de vulnerabilidad, los conflictos comienzan a conectarse entre sí. Eso es exactamente lo que está ocurriendo alrededor del Mundial. Porque la discusión ya no gira únicamente sobre la CNTE o el calendario escolar. Ahora existe una sensación mucho más amplia de desorden acumulado. Infraestructura cuestionada,
obras aceleradas, problemas de movilidad, presión presupuestal, reclamos sociales creciendo al mismo tiempo, y todo converge hacia junio. Para el gobierno, el Mundial debía convertirse en una vitrina de modernidad, una demostración de capacidad organizativa, una especie de confirmación internacional de que la transición entre López Obrador y Claudia Sheinbaum ocurrió sin fracturas. Pero en lugar de eso, el torneo empieza a parecer una fecha límite cargada de riesgos. Cada semana aparecen nuevas señales de tensión. Sectores empresariales comienzan a preocuparse por bloqueos y logística. Turistas extranjeros observan noticias sobre protestas potenciales. Los problemas de transporte alimentan críticas. Y mientras tanto, la oposición aprovecha cualquier error para construir una narrativa de incompetencia. Eso coloca a Sheinbaum en una posición extremadamente delicada. Porque el Mundial no puede fracasar políticamente. Un evento de esta magnitud no se evalúa solamente por los partidos. Se evalúa por seguridad, estabilidad, movilidad, orden y percepción internacional. Y cualquier imagen de caos puede perseguir a un gobierno durante años. Ahí aparece otro problema estructural. El gobierno necesita contener protestas sin generar represión visible. Y eso es mucho más difícil de lo que parece. Porque negociar demasiado rápido fortalece nuevas exigencias. Pero confrontar directamente a grupos organizados puede producir escenas explosivas frente a cámaras internacionales. Especialmente cuando se trata de movimientos con experiencia callejera como la CNTE. En Oaxaca, Guerrero y Chiapas existe una memoria política muy clara sobre el nivel de confrontación que puede alcanzar el magisterio disidente. No se trata solamente de marchas. Se trata de bloqueos prolongados, control territorial y capacidad de desgaste político. Y Claudia Sheinbaum lo sabe perfectamente. Por eso el gobierno intenta evitar a toda costa un choque frontal antes del Mundial. El problema es que esa cautela también empieza a proyectar inseguridad, porque mientras el oficialismo busca administrar el conflicto, los grupos inconformes interpretan cada retroceso como una oportunidad adicional de presión. Eso explica por qué el caso del calendario escolar fue tan dañino. La medida no solo fracasó, también dejó al descubierto el temor interno del gobierno frente a las movilizaciones sociales. Y una vez que ese miedo se vuelve visible, el equilibrio político cambia. Ahora la gran pregunta es ¿hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno para proteger la imagen del Mundial? Porque el margen se reduce rápidamente. Si la CNTE intensifica movilizaciones, Sheinbaum tendrá que decidir entre negociar costosas concesiones o enfrentar el riesgo de una crisis internacional de imagen. Si aparecen bloqueos masivos, el gobierno deberá reaccionar frente a millones de espectadores globales. Si colectivos de desaparecidos logran posicionar sus demandas durante el torneo, el tema de seguridad y violencia volverá al centro de la conversación internacional. Y cada uno de esos escenarios tiene impacto político directo sobre la presidencia, especialmente porque Claudia Sheinbaum todavía está construyendo autoridad propia. López Obrador gobernaba desde el carisma y la confrontación constante. Sheinbaum intenta gobernar desde control técnico y estabilidad institucional. Pero el Mundial amenaza con romper justamente esa narrativa de estabilidad, porque eventos globales magnifican todo. Un problema pequeño puede convertirse en noticia internacional. Un bloqueo local puede transformarse en símbolo de crisis nacional. Una protesta mal manejada puede destruir meses de estrategia política. Por eso el gobierno está entrando en una etapa peligrosísima. Necesita mantener orden sin verse autoritario. Necesita negociar sin parecer débil. Necesita contener protestas sin provocar más protestas. Y mientras intenta equilibrar todo eso, el reloj sigue avanzando. Falta cada vez menos para que México quede bajo reflectores internacionales. Y cuanto más se acerca la inauguración, más evidente se vuelve que Claudia Sheinbaum no solo está organizando un mundial, está intentando evitar que el torneo se convierta en el escenario perfecto para exhibir las fracturas políticas de su propio gobierno. Al final, el verdadero problema para Claudia Sheinbaum no fue el calendario escolar.
Fue lo que el escándalo reveló sobre el estado político de su gobierno apenas meses antes del Mundial. Porque la crisis dejó expuestas tres cosas peligrosísimas. Primero, que el gobierno sí teme una explosión social durante el torneo. Segundo, que los grupos inconformes ya entendieron dónde está el punto más vulnerable de la presidencia. Y tercero, que Morena enfrenta ahora a fuerzas que durante años ayudó a fortalecer políticamente. Ese es el gran giro de toda esta historia. La CNTE no apareció de la nada. Fue rehabilitada políticamente durante el obradorismo, recuperó influencia, interlocución y capacidad de presión. Y ahora Claudia Sheinbaum tiene que lidiar con una estructura que ya no acepta promesas vagas ni paciencia indefinida. Mientras tanto, el Mundial se acerca como una cuenta regresiva implacable. Cada día aumenta la presión internacional. Cada protesta potencial adquiere más valor político. Cada error de comunicación se multiplica. Y cualquier escena de caos podría recorrer el planeta en cuestión de minutos. Por eso el retroceso del gobierno fue tan significativo. Porque no pareció una simple corrección administrativa. Pareció una retirada táctica frente al miedo de perder el control de las calles. Y cuando un gobierno transmite miedo, los adversarios avanzan. Ahora la pregunta ya no es si habrá protestas durante el Mundial. La pregunta real es qué tan grandes serán y cuánto está dispuesto a ceder el gobierno para evitar imágenes de crisis frente al mundo. Porque Claudia Sheinbaum enfrenta un dilema brutal. Si negocia demasiado, puede abrir una cadena interminable de presiones políticas. Pero si decide endurecerse y confrontar directamente a movimientos como la CNTE, corre el riesgo de provocar exactamente el escenario que intenta impedir: caos, enfrentamientos y desgaste internacional. Y ahí está el punto más delicado de todos. El Mundial debía consolidar el inicio de su presidencia. Debía proyectar estabilidad, fuerza y continuidad. Pero poco a poco empieza a transformarse en una prueba de resistencia política que puede definir cómo será visto realmente su gobierno. Porque cuando lleguen las cámaras internacionales, ya no bastarán discursos, mañaneras ni narrativas oficiales. El mundo verá directamente si Claudia Sheinbaum controla la situación o si las tensiones que Morena acumuló durante años finalmente empiezan a explotar frente a todos. Suscríbete al canal, deja tu comentario y dime algo importante. ¿Crees que el gobierno todavía puede evitar una crisis política durante el Mundial o el conflicto apenas está comenzando?